Hola, ¿cómo está? El sistema penitenciario costarricense sufre una sobrepoblación importante desde 1980 hasta el 2026. Lamentablemente, nuestro sistema penitenciario costarricense es primitivo, obsoleto, tiene un atraso de más de 40 años, que no se reforma el sistema penitenciario, que no se reforma condiciones en las que viven los privados de libertad cumpliendo sus sentencias después que son entregados por la Corte al Estado para que se administre su sentencia en prisión. Las fotografías que ustedes han visto y verán a continuación son fotografías muy crueles de la unidad de admisión de San Sebastián. Fotografías de privados de libertad durmiendo en las noches unos encima de otros. Una situación que es violatoria a sus derechos humanos y fundamentales. Y es una situación que hemos denunciado ante los entes internacionales en derechos humanos. Es una situación que hemos denunciado ante la Sala Cuarta, que hemos denunciado en las diferentes entidades que tienen que ver con el sistema penitenciario, como el despacho del señor Ministro de Justicia, como la Dirección General de Adaptación Social, como al propio Estado costarricense, porque lamentablemente el hacinamiento carcelario que vive en todas las cárceles del país no se va a acabar construyendo más cárceles. Y durante todos los gobiernos de turno, contando la única solución que dan para combatir el hacinamiento que sufre las cárceles del país es construir más cárceles. Pero vamos a ver si esto funciona dando un vistazo a años atrás. Se quiso combatir el hacinamiento carcelario construyendo una cárcel que le costó $34 millones a los costarricenses, el CAI Terrazas, con una capacidad de 1.274 privados de libertad. Se invirtió en esa prisión, se construyó y hoy es una de las cárceles más hacinadas del país. Entonces no funcionó crear una cárcel de tantos millones de dólares para combatir el hacinamiento carcelario. ¿Se está construyendo una cárcel nueva? Sí. Esta cárcel nueva, la Caco, que va a quedar en la provincia de Alajuela, va a albergar 5,000 privados de libertad, pero entre un par de años va a estar igual hacinada y se va a convertir en una prisión más hacinada del sistema penitenciario costarricense. Porque los gobiernos de turno solo invierten millones en construir cárceles, pero no invierten ni un solo dólar en crear verdaderos programas de rehabilitación para el sistema penitenciario costarricense. Todos los gobiernos de turno han fallado en eso. El Estado costarricense ha fallado en eso y sigue fallando. Porque no pueden decir que es que los expertos, que rehabilitar un privado de libertad no va a servir, no va a funcionar, si no se ha intentado. Y nunca se ha intentado rehabilitar a un privado de libertad en Costa Rica. Porque el sistema penitenciario costarricense es primitivo, como lo dije anteriormente, tiene un atraso de 40 años, no existen desde hace 40 años los programas de rehabilitación. Entonces, ¿cómo dicen que no va a funcionar rehabilitar a un privado de libertad si nunca lo han intentado? Porque nunca ha existido dentro del sistema. Lo que hay dentro del sistema penitenciario de Costa Rica son procesos, cursos, que si una persona hizo un asalto violento con un arma y golpeó a las víctimas, le mandan a hacer un curso de 3 meses que se llama Habilidades y Destrezas para la Vida. Que si una persona privada de libertad consumió drogas en la cárcel o fuera de ella, lo mandan a hacer el curso de Habilidades para la Vida que dura 1 año. Las personas que cometen delitos sexuales los mandan a hacer un proceso, un curso que dura 1 año que se llama Violencia Sexual. Pero no crean verdaderos programas de rehabilitación.
donde el privado de libertad, mientras está cumpliendo su sentencia en prisión a cargo del Estado costarricense, bajo la tutela del Ministerio de Justicia y Paz, Dirección General de Adaptación Social e Instituto Nacional de Criminología, puedan asegurarle a usted como costarricense que ese privado de libertad que lleva 15, 20, 30 años en la cárcel va a salir rehabilitado. Es que deben de comprender algo muy importante. El índice de criminalidad que sufre Costa Rica hoy en día en el 2026 viene de años atrás, porque no se ha tratado de arreglar primero el sistema penitenciario. La mayoría de privados de libertad que salen de prisión salen a lo mismo, a delinquir, porque no tienen fuentes de empleo, porque no hay una institución que les brinda la mano, porque dentro de prisión nunca fueron rehabilitados. Pero si se toma un proceso a un privado de libertad que pase 10, 15, 20 años en cárcel y se rehabilita, puede salir como un hombre de bien, con su frente en alto, a servir a la sociedad. Pero si no se cura el sistema penitenciario, lo que está ahí adentro nos va a perjudicar y nos va a seguir perjudicando durante los años venideros, porque son personas que no se están rehabilitando. Una persona privada de libertad puede ser rehabilitada, aunque muchos digan que no. Ningún experto aquí en Costa Rica puede decir que una persona privada de libertad no se puede rehabilitar, porque nunca lo han intentado, porque eso no existe en el sistema penitenciario. Y ese es el meollo del asunto. El hacinamiento carcelario que vive Costa Rica, donde los privados de libertad duermen unos encima de otros, es porque no hay programas de rehabilitación. ¿Por qué? Porque si se rehabilita un privado de libertad, después de varios años de proceso, se le da un beneficio y sale en libertad. Y eso va a generar que bajen los índices de hacinamiento carcelario y que en las cárceles no haya 100% de hacinamiento o 20% de hacinamiento. Ya un 20% de hacinamiento es terrible, y lo vemos en la unidad de admisión de San Sebastián. Lo vemos en la cárcel Vilma Cullen de mujeres, una prisión, ¿verdad?, que está sobrepoblada. La cárcel de Punta Arenas, la cárcel de Liberia, la cárcel de Limón, la cárcel de la Leticia de Guapiles, las unidades de atención integral, las UAI, de Pérez Celedón, de Pocosí, de Alajuela, están hacinadas. El hacinamiento carcome el sistema penitenciario. Y si usted se va al centro de menores, Surquí, también hay un gran hacinamiento. Entonces es en general, cárceles de hombres, cárceles de mujeres, cárceles de menores, están hacinadas. Y seguirán hacinadas porque construir una cárcel de 5,000 personas no va a resolver el problema. Lo que va a resolver el problema es crear verdaderos programas de rehabilitación, y que el gobierno, el Estado costarricense, la cartera del Ministerio de Justicia, le asegure al ciudadano costarricense que paga sus impuestos, que esa persona, mientras está en prisión, va a ser rehabilitada y va a salir otra persona de como entró. Y eso va a ser útil a la sociedad costarricense. El sistema penitenciario costarricense debe de reestructurarse totalmente, tanto administrativamente como en infraestructura. El Instituto Nacional de Criminología no debe conformarse por un consejo técnico de una trabajadora social, de una psicóloga jurídica, de una psicóloga que ni tan siquiera es jurídica, en un abogado, en un orientador. El Instituto Nacional de Criminología es el que da el visto bueno cuando un privado de libertad va a recibir un beneficio, pero también tiene que integrar ese consejo técnico verdaderos profesionales en criminología, criminólogos que puedan ver la conducta del privado de libertad antes, durante y después del delito, y poder dar un diagnóstico si ese privado de libertad ya está listo para volver a la sociedad costarricense con ese beneficio que se le va a dar por parte del sistema penitenciario. El sistema penitenciario tiene muchos beneficios para el privado de libertad. En el programa semi-institucional, los privados de libertad que cuentan con oferta laboral, domicilio fijo,
buen comportamiento, que hayan estudiado o trabajado durante en prisión, se les puede valorar técnicamente por el consejo técnico de su cárcel y poder obtener un beneficio carcelario firmando una vez al mes. Ese es el beneficio en el programa semi-institucional. El consejo técnico de la cárcel lo valora y envía la recomendación al Instituto Nacional de Criminología y ahí dan el visto bueno. Pero también existe otro beneficio que se llama el beneficio con contención. ¿Qué es eso? Que el privado de libertad tiene domicilio fijo, pero no tiene oferta laboral. Entonces, el consejo técnico lo valora y lo recomienda con un beneficio con contención en el programa semi-institucional. Entonces, el privado de libertad es sacado de la cárcel y llevado al centro semi-institucional, donde permanece lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ya el viernes en la tarde lo dejan salir a su casa y en su casa pasa viernes, sábado y domingo en la tarde y regresa al centro. Eso se llama un beneficio con contención. Pernoctar dentro del centro semi-institucional porque no cuenta con oferta laboral. ¿Qué pasa con esos 3 días o 2 días y medio que está fuera del centro semi-institucional? El privado de libertad se puede dar a conocer con un patrono que le dé trabajo, presenta su oferta laboral y ya no va a pernoctar más al centro, ya no va a dormir más al centro, sino que va a quedar firmando una vez al mes porque tiene oferta laboral y domicilio fijo. Pero es necesario reestructurar todo lo que tenga que ver con el sistema penitenciario, desde el Ministerio de Justicia y Paz, Adaptación Social y el Instituto Nacional de Criminología. Tiene que haber una estructura que le funcione a los costarricenses. Y ocupamos criminólogos dentro del Instituto Nacional de Criminología. No puede ser posible que den el visto bueno o el visto malo a una persona privada de libertad para un beneficio si no hay una opinión más profesional de un criminólogo. El sistema penitenciario costarricense está sufriendo una gran decadencia en materia humana. El privado de libertad está siendo amancillado y se le están violando sus derechos fundamentales como persona y como ser humano y como ciudadano costarricense o extranjero. Y aparte de eso, tiene que vivir en hacinamiento porque el gobierno no tiene una verdadera solución para combatir el hacinamiento. Vuelvo y repito, la cárcel Caco no es la solución al hacinamiento carcelario, es la solución que cree el gobierno para ingresar ahí a los líderes del narcotráfico, crimen organizado, asesinos, etc. Pero va a llegar un momento en que esa prisión se va a llenar. Y al convertirse nuevamente en una prisión hacinada, viene a estancar otra vez el sistema penitenciario en hacinamiento carcelario. Es muy importante que el Estado costarricense vuelva su mirada con ojos de humanidad al sistema penitenciario costarricense y se pueda combatir realmente el hacinamiento carcelario, que es considerado un crimen lesa humanidad porque el privado de libertad se ve confinado a vivir, a dormir, a llevar una vida de hacinamiento, de tortura física y psicológica, porque el estar durmiendo al lado de un servicio sanitario donde otra persona está defecando, orinando, eso afecta física y psicológicamente a un ser humano. Pero parece que eso no le importa al Estado costarricense. Parece que eso no le importa a la cartera del Ministerio de Justicia. Parece que esto no le importa a las altas autoridades, a la Asamblea Legislativa. Si la Asamblea Legislativa pudiera crear un proyecto donde realmente haya una solución de reinserción social y programas de rehabilitación para los privados de libertad, se combatiría mucho el hacinamiento carcelario. Esperemos que esta explicación haya sido de utilidad para usted. Recuerde, todo privado de libertad tiene derecho a cumplir su condena en condiciones óptimas.
con buena alimentación, algo que no está sucediendo en el sistema penitenciario. Privados de libertad que son torturados físicamente, haciéndolos aguantar hambre durante horas en máxima seguridad, alta contención y en otras partes de otras cárceles del país. Privados de libertad que viven hacinados, durmiendo unos encima de otros, otros debajo de los servicios sanitarios. Privados de libertad que ya no pueden ver a sus hijos. Privados de libertad que ya no pueden estudiar ni trabajar en alta contención y máxima seguridad. Yo no entiendo cómo el Estado costarricense cree que manteniendo encerrado a un privado de libertad 20 años sin dejarlo estudiar va a crecer como ciudadano, como persona, como ser humano. Son muchas cosas, muchas fallas que se ven dentro del sistema penitenciario. Mi nombre es Rafael Ángel García Cordero, activista costarricense de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, experto en derechos humanos y asuntos penitenciarios y fundador de la única ONG en Costa Rica que vela por los derechos de los privados de libertad, debidamente inscritos en el Registro Nacional con nuestra propia cédula jurídica, que es la ONG Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias. Que el Señor les bendiga.